cultura, el consumo de alcohol puede ser mucho más grave de lo que se cree. Parece que es un tema socialmente aceptado. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se genera una situación como esta? ¿Qué es lo que hay detrás? Además, porque evidentemente esto no es simplemente por el placer del consumo de alcohol. Si uno lo va sumando con otros elementos también que tienen un alto nivel de adicción. El tabaco, por ejemplo, también el hecho de que Chile sea uno de los países con más alto consumo de antidepresivos, por ejemplo. Hay algo evidentemente aquí que no estamos sabiendo leer correctamente para poder corregirlo al mismo tiempo y evitar las situaciones que son derivadas producto del excesivo consumo de alcohol. Marcelo Bustos, psicólogo y docente de la Universidad Mayor, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Hola, buenas noches. Nicolás Peus, el director del Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV, gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias a usted. Pablo Norambuena, psicólogo del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud. Pablo, gracias por estar aquí también. A ver, Marcelo, lo que mostramos hoy día es parte de este reportaje que veíamos recién de Francisco Moreno, que está concentrado en las mujeres, pero el día lunes la Organización Mundial de la Salud nos mostraba la estadística en términos amplios del consumo de alcohol entre hombres y mujeres, 9,6 litros de alcohol puro, digamos per cápita, mucho más el hombre que la mujer en algunos aspectos, pero ya estamos viendo que se van equiparando hasta llegar a la par. ¿Qué crees tú que hay detrás de esto? Bueno, uno podría pensar que el rol de la mujer actualmente ha cambiado y todas las costumbres asociadas o el mismo machismo, por decirlo así, está distinguido como algo muy indeseable. Entonces una forma de aparejarse puede ser entrar al mundo de lo social en igualdad de condiciones. Ya, lo que sí me gustaría es que esta discusión no se concentrara solamente en lo que hemos visto respecto a la mujer, porque el tema no es por qué la mujer toma más, el tema es por qué los chilenos tomamos tanto, que me parece que es lo que deberíamos mirar, y después sí podemos diferenciar un poco a partir de esto que tú acabas de describir, que me parece que es muy interesante también como análisis. Pero en términos generales, ¿por qué somos tan buenos los chilenos para el consumo de alcohol? Yo creo que está arraigado culturalmente en primera instancia, y no sé si somos tan buenos relativamente en comparación, el mismo estudio lo dice, con otros países desarrollados. Claro, de Europa, por ejemplo. Claro, en Europa los niveles de consumo son incluso mucho más altos. Comentábamos fuera del estudio que uno podría pensar cuáles son las medidas sanitarias asociadas al consumo y, por ejemplo, ¿se come y se bebe o solamente es que bebemos? Y también hay una población de riesgo, que es la población más joven, que tiene un consumo mucho más compulsivo de alcohol. Mirado desde la perspectiva de los jóvenes, ¿cómo lo están interpretando? Porque se suele asociar mucho el consumo de alcohol hoy día a este segmento de la población, a pesar de que evidentemente está desbordando, lamentablemente además desbordando hacia abajo, hacia los incluso menores de edad. Sí, hay varios indicadores que dan cuenta que efectivamente la juventud es un segmento que consume alcohol, no vamos a decir en exceso, pero es bastante preocupante los indicadores que hemos conocido hasta el momento. Nosotros a través de nuestra séptima encuesta nacional que se realizó el año 2012 y que se presentó el año 2013, encontramos información referente a esta situación y en ese sentido descubrimos que el 64% de los jóvenes que declaraba haber consumido algún tipo de droga lo hacía en la siguiente caracterización, que es el 62% de esto lo hacía a través del alcohol, el 49% del tabaco y el 17% con el consumo de marihuana. Por lo tanto, lo que nosotros hemos dado cuenta es que si bien existe una alza del consumo de alcohol en los jóvenes, hay ciertas características particulares de región y de rango etario que dan cuenta del consumo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en la región de Aysén, nosotros en nuestro estudio detectamos que el consumo es más alto que el nivel promedio nacional, y eso probablemente tiene que ver con los índices de vulnerabilidad, con el desempleo juvenil y otros factores que también son relevantes. Este estudio también dio cuenta de que en promedio los hombres y las mujeres tienen una diferencia por noche aproximadamente un vaso, una situación que el año 90 anterior no se daba de esa manera y la diferencia era superior a los 3 vasos. O sea, si un hombre consume promedio 5 vasos por noche y una mujer 4, la diferencia es de un vaso y antiguamente eso no sucedía. Perfecto. Para completar esta primera ronda, en términos generales, digamos, de esta pregunta, lo mismo para ti, Pablo. ¿Qué hay detrás de esto que estamos viviendo, de este alto consumo de alcohol? A mí me gustaría instalar un tema que está asociado con esto de beber tanto, ¿sí? Porque el consumo per cápita de 9,6 litros de alcohol puro al año en adultos en Chile, que es el dato que la OMS entrega, efectivamente está dando cuenta de un consumo que es alto, ¿sí? La verdad que no ha variado en los últimos 8 años, según nuestros registros, pero es alto, nos pone en el límite de los 10 litros de alcohol puro, que es el nivel más alto que se bebe. Ahora bien, necesitamos tener otros elementos para poder armar una idea mucho más clara de cuál es el problema vinculado al consumo de alcohol en Chile, ¿sí? Y quiero tomar lo que tú mencionabas recién y que estábamos conversando delante. Todos los países europeos, ¿sí? Excepto Noruega, Suecia, todos los países europeos tienen consumos per cápita superiores a los chilenos, ¿no? En el caso, desconozco el caso de Noruega, pero en el caso de Suecia, y he leído bastante su historia en los últimos años, ellos han establecido una forma de administrar la venta de alcohol
que es básicamente concentrada en manos del Estado. La monopoliza. Claro, la monopolizó y además definió exactamente quiénes pueden y quiénes no pueden comprar, y le dan, digamos, discrecionalidad incluso a los vendedores para decir a esta persona no le debe vender y sin explicarle por qué. Y hay toda una práctica de disponibilidad. Las promos, esto de la bebida más el alcohol y el hielo. Claro. Exacto, ¿no? Pero esto ha funcionado. Pero ahí, en Europa, todos los consumos per cápita son superiores a los chilenos, y sin embargo los indicadores de salud de los países europeos son todos mejores que los chilenos. Las muertes asociadas al consumo de alcohol son menores que las que tenemos acá, y los años de vida perdidos por muerte y discapacidad, que es otro indicador que usamos en salud, son menores que los de acá. Y eso nos lleva a otro tema entonces, ¿sí? Que es cómo lo bebemos, estos 9,6 litros de alcohol puro al año, ¿sí? Porque 9,6 litros de alcohol puro al año, ¿sí?, corresponde más o menos a 10 tragos a la semana. Y 10 tragos a la semana como este, ¿no?, son tragos estándar, sería más o menos una lata de cerveza, o una copa de vino, o un corto de licor. Y hago esto porque corresponden a los volúmenes distintos, ¿no? Claro, porque estamos hablando de alcohol puro. Alcohol puro. Entonces son 10 de esos. Y ustedes comprenderán que no da lo mismo tomarse los 10 tragos de alcohol de lunes a viernes, 2 tragos por día, y no beber el sábado y el domingo, ¿sí?, como conducta de hábito de beber, que tomar los 10 tragos de alcohol el viernes en la noche, ¿no? Perdona que te haga esta pregunta, pero y aquí lo aprovecho de ampliar al resto del panel, porque se suele decir que quienes tienen ya un cierto problema de alcoholismo es quienes toman todos los días, pero quien toma una sola vez a la semana, pero que en el fondo se toma, digamos, la botella completa, ¿no tiene un problema de alcoholismo también? Es que ese es un tema súper interesante, porque más que definir si eso es alcoholismo o no, lo que nos está dando cuenta es que la dependencia del alcohol, que es el nombre que le damos a uno de los trastornos más importantes por consumo de alcohol, no es el único problema con el consumo de alcohol, o que quienes estamos preocupados del consumo de alcohol no tenemos que solo preocuparnos de las personas que tienen dependencia por consumo de alcohol, que corresponden a una proporción más o menos pequeña de la población en Chile, sino de la gente que consume en Chile. Nosotros que consumimos, la gente que ve este programa y que consume alcohol, porque según los datos de la Encuesta Nacional de Salud, por ejemplo, o este mismo dato que la OMS revela, nuestros consumos de alcohol de quienes tomamos son más altos que lo que es seguro beber, ¿eh?, que los límites de los cuales es seguro beber. En Marcelo, lo mismo también. Claro, estamos por fuera, o sea, hay dos conductas de consumo. Uno, el alcoholismo inveterado, en que uno podría beber una cantidad de alcohol y mantenerse en una línea alcohólica más o menos con poco, digamos, el típico, la caricatura del viejito que toma un poquito de alcohol, el cortito para mantenerse, pero también están estas trancas fuertes de consumo que en los jóvenes son más regulares y que ocurren en ciertas circunstancias 2 veces a la semana, pero me tomo, no sé, 3/4 de botella de pisco, claro, completa, digamos, en cortas horas, cosa que es muy riesgosa en términos de salud. Al menos la promo a media, eso ya es casi en ciertos sectores una cierta costumbre, a pesar de que lo que más se toma hoy día, según la misma estadística, en Chile sigue siendo el vino. El vino y con algunos derivados, digamos, el vino, todavía sigue siendo la chicha en algunos lugares del país, bastante consumida. Claro, habría que preguntarse también cuánto de el licor que está medido es licor legal o ilegal, porque según cómo se tomen las cifras para esa misma encuesta de la OMS. Porque lo que sí recuerdo haber leído el estudio de la Organización Mundial de la Salud, lo que ellos dicen es que básicamente a partir de las estadísticas que cada país entrega exacto, este ranking, no es que la OMS vaya a cada nación. Exacto. Voy a volver un segundo a lo que tú planteas recién, Nicolás, que también creo que es importante de mirar. Aquí hay un segmento que es probablemente el más vulnerable. Respecto a los adultos no digo que no, pero digo el de los adolescentes que están en etapa de formación, de transición, digamos, hacia esa vida adulta. Esto evidentemente puede marcar, puede definir los derroteros de un camino muy equivocado, si es que no se sabe administrar correctamente. Esto, para desprejuiciar esta conversación, no se trata de decir es que nadie debería tomar, ni los jóvenes no deben tomar, sino que más bien, ¿cuánto crees tú que las políticas públicas están apuntando a corregir el problema del alto consumo entre los jóvenes? No del consumo, del alto consumo. Sí, hay que diferenciar dos cosas. Lo que nosotros hemos detectado es que el consumo de los jóvenes se da básicamente en 2 circunstancias. Uno tiene que ver con el término de situaciones apremiantes o de alto estrés que pueden ser, digamos, caracterizadas en el término de una prueba, un certamen, etcétera, y los jóvenes luego de eso, a modo de celebración y de relajo, realizan actividades sociales y ahí es donde se consume. Asociado a eso también, ese consumo es bastante alto en esa actividad particular, digamos. O sea, los jóvenes en particular no toman 2 o 3 copas de vino, digamos, al día, etcétera. Lo que suelen hacer es tomar grandes cantidades en 1 o 2 días de la semana. Claro. Y en ese sentido, nuestra mayor preocupación, independientemente de que ya es una preocupación en sí el consumo, tiene que ver con los efectos de este consumo rápido
que tiene que ver con 5, 6, 7, 8 vasos por noche. Dentro de estos estudios se refleja, por ejemplo, indicadores que no son menores. 30% de los jóvenes que han consumido alcohol en alguna actividad social, luego se han subido a un auto, a una moto con alguien que consume también que maneja también habiendo consumido alcohol. Eso es bastante preocupante. Ese indicador nosotros lo tenemos que reevaluar después de la ley de tolerancia cero, pero si 3 de cada 10 jóvenes se suben a un auto con alguien que ha manejado alcohol, estamos hablando de una situación complicada para el país. 3 de cada 10 personas se sube al auto de un conductor ebrio en el fondo. 3 de cada 10 personas que consumieron alcohol esa noche se suben a un auto con una persona que también consumió alcohol. Y estamos descontando al conductor entre esas 3 personas. Estamos descontando al conductor, exactamente. Perfecto, o sea que aquí tenemos por lo tanto 4. Sí, ahí tenemos un problema de seguridad, evidentemente. Y los indicadores así lo dan cuenta. Muchos de los escenarios de accidentes, los jóvenes son por riesgo y causados, tienen que ver con el consumo de alcohol. Ahora, me parece que, y quiero volver atrás en la pregunta que te decía, me parece que sería interesante mirar si las políticas públicas que se han diseñado para evitar esto están dando resultados. Y si hay realmente alguna política pública clara enfocada hacia el joven y su alto consumo de alcohol. Sí, mi impresión particular es que así es, efectivamente hay un esfuerzo mancomunado que se viene dando cuenta en los últimos años. Probablemente el consumo en la población ha seguido aumentando, pero los efectos que este consumo está generando en la juventud yo creo que son un poco menores, ¿ya? Por eso les decía anteriormente que no tenemos los indicadores exactos desde el Instituto Nacional de la Juventud de lo que sucedió después de la implementación de la ley, pero sí tenemos algunos sondeos telefónicos y otros elementos de juicio del INJU que nos dan cuenta que después de esta ley a lo menos los jóvenes han dejado de subirse a los autos con personas que han consumido alcohol. Pablo, yo decía hace un rato en la presentación de este tema, aquí hay evidentemente un problema detrás, no solamente porque es una cuestión social, tenemos alto consumo de tabaco, un alto consumo de antidepresivos también. Me gustaría que lo miráramos un poquitito en detalle también para poder comprender un poco cuál es la dimensión del comportamiento de nuestra sociedad. Esto no tiene que ver simplemente con una cuestión festiva, aunque también tiene que ver con una cuestión festiva. Aquí Marcelo, Nicolás lo decían en algún momento, porque somos históricamente más buenos para tomar. Nicolás decía, los jóvenes, por ejemplo, para bajar el estrés después de una prueba, suelen tomar también, pero hay montones de otras razones por las cuales los jóvenes y en general la gente toma, que no son precisamente por razones festivas, sino que más bien evasivas. Sí, bueno, el consumo vinculado a la evasión para evitar una emoción negativa, ¿no? Son unos tipos de consumo que existen y una de las sintomatologías también de un consumo que entre comillas va un poquito más allá de lo normal, ¿no? Claro, porque lo que me parece es que creo que no se puede analizar por separado el alto consumo de tabaco, que en el fondo la gente lo considera de alguna forma como una especie de control de la ansiedad, entre otras muchas cosas, el gran consumo de antidepresivos que se venden además en las ferias libres, o sea, puesto ahí al lado de las manzanas en el suelo, y el consumo de alcohol. Bueno, mira, hay un tema que es importante, más allá de cada uno de estos consumos. Se trata de sustancias distintas y tienen efectos distintos. El tabaco, que parece un controlador de la ansiedad, en realidad es un estimulante. Su efecto de control de la ansiedad tiene que ver con la dependencia que el tabaco genera, ¿no? Entonces un síntoma de abstinencia. El alcohol es un depresor, tienen efectos diversos. Pero lo que a mí me parece súper importante de lo que tú señalas es que estas 3 drogas que tú has mencionado son drogas que son legales en nuestro país y que provocan altos daños a la salud, un impacto enorme en la salud. El consumo de alcohol, más allá de lo que podemos ver u opinar, digamos, hay indicadores claros que lo ubican como el primer factor de riesgo que más años de vida causa en Chile perdidos por muerte y discapacidad. 12% de los años de vida que se pierden en Chile por muerte y discapacidad corresponden al consumo de alcohol. O sea, de hecho, llevado a términos generales, desconociendo si hay o no consumo de alcohol de por medio, la principal causa de muerte entre los 10 y los 24 años son los accidentes de tránsito. Y 1 de cada 4, entre los, 15 y 24 años, está asociado a accidentes donde sí hubo consumo de alcohol. O sea, es la principal causa, para decirlo así, rápidamente, de muerte de los jóvenes. Y en la población general, de las 10 principales enfermedades, la dependencia del alcohol es una de ellas, y las que vienen después son cirrosis hepática, agresiones, accidentes de tránsito, que son causas relacionadas con el consumo de alcohol. Así que, es una droga legal que provoca un impacto muy fuerte en la salud. El tabaco es otra de ellas, ¿no? Los tranquilizantes, las benzodiazepinas que se venden libremente y ha costado mucho regularlas. También es otra de las drogas legales que juntas, y bueno, cada una de ellas por separado también, pero con mucha mayor razón, generan mucho más impacto en términos de salud pública, quiero decir, no clínicos, individuales, no estoy cuestionando el drama humano que hay detrás de
del consumo de drogas ilegales, por ejemplo, pero en términos de política de salud pública genera mucho más impacto en la salud y consecuencias sociales y sanitarias. Sí, porque una de las cosas que uno aprendió de las políticas europeas, a pesar del alto consumo de alcohol, que uno de ustedes lo recordaba, creo que eras tú, que decía que a pesar del alto consumo de alcohol en Europa, su incidencia en términos de la salud pública es mucho menor. Es que ellas desarrollaron campañas para que no se maneje curado, para que el consumo, si vas a consumir, haz deporte. Parte de sus programas de salud hoy día incluyen bastante de eso que aquí en Chile pocas se ve. Yo creo que también hay una desmitificación de la conducta de consumo en general en Europa. Hay cosas de verlo con las drogas ilegales incluso, como lo han enfrentado países como Holanda, en que las personas que consumen pueden ir a incluso mostrar la droga que están consumiendo para ver si esa droga es de buena calidad y por último ya es un adicto y va a consumirla, ¿me entiendes? Entonces, enfrentar el problema desde esa perspectiva mucho más directa es muy distinto a todo el tabú asociado a una tradición, a un país particularmente muy tradicional como Chile, en que ese tipo de problemas no se asumen como un problema. O sea, determinar que alguien es alcohólico cuesta mucho y enroscárselo como un problema a alguien, no, si esto es una conducta regular, ¿no? ¿Cuál es tu conclusión de por qué tenemos tanto consumo más allá de una cuestión cultural? Porque puede ser una cuestión cultural, efectivamente, pero detrás de la cuestión cultural tiene que haber un porqué también. Yo, o sea, no estoy tan seguro de que sea tan alto el consumo, como te lo decía antes. Yo creo que hay variables asociadas que tienen que ver con cómo Chile va despegando. Si hablamos de las mujeres particularmente, o del consumo de los alcoholes, ya casi como una diversión. Se ha instalado de parte de la industria una forma de consumo que tiene que ver con vitrinear el consumo. Uno ve la amplia gama de alcoholes que hay a la venta en los supermercados. Y por otro lado, la conducta de los jóvenes es otro nicho del consumo de alcohol muy distinto, donde también se dan otras conductas que tienen que ver con la promo, como decías tú, o con el consumo de otros alcoholes de muy mala calidad para salir del momento de lo que tenga que ver con el estrés, con alguna situación particular, incluso de evasión, como nombrabas antes. Pero no estoy tan seguro de que tengamos un tan alto consumo. Eso en términos de las cifras no es así, ¿no? ¿Existe algún análisis de estudio de cuánta conciencia a su vez tiene el segmento de la población joven respecto a lo que representa este consumo de alcohol? Las cifras que nosotros manejamos nos dan cuenta exactamente de ese punto, ¿ya? Pero sí hay un elemento que a mí me gustaría tocar que tiene que ver con el nivel adquisitivo de los jóvenes y la cantidad de consumo que ellos tienen. Nosotros nos dimos cuenta en este estudio que realizamos que en el nivel socioeconómico alto el consumo promedio de una noche es de 4 vasos, en desmedro del nivel socioeconómico bajo, en el cual el consumo de una noche es de 5 a 6 vasos. Por lo tanto, hay una diferencia entre quienes obviamente responden a segmentos socioeconómicos diferentes. ¿Mismo trago? Lo que pasa es que la medición del INJUF se hace en realidad de vasos por noche. Nosotros no estamos acá hablando de qué tipo de trago, como si lo han hecho. Por lo tanto, no es lo mismo tomar evidentemente 6 vasos de cerveza que 4 vasos de piscola. Sí, pero sí hay un indicador que sí da cuenta de eso y que tiene que ver con que la capacidad adquisitiva de los jóvenes a medida, digamos, que son más bajos, es mucho menor. Por lo tanto, ellos toman tragos que son más baratos y que por lo tanto tienen una calidad mucho menor. Eso sí, nosotros ya tenemos certeza de eso. Y esta situación un poco lo que da cuenta es que nuestras políticas asociadas a los temas de alcohol, droga y en general todo tipo de estas sustancias tienen que ver también con el tema educacional. En ese sentido, nosotros cómo damos cuenta de una sociedad que efectivamente lo que sucede es que quienes están mayormente educados pueden tener un menor consumo y quienes tienen una menor educación tienen un mayor consumo. De eso tenemos que hacernos nosotros cargo como Instituto Nacional de la Juventud y como gobierno. Ya, pero ¿tú sientes que existe un cierto grado de conciencia o más bien está socialmente tan internalizado en el comportamiento que para el segmento de los jóvenes es más bien parte de una etapa, el alto consumo de alcohol? Mira, hay un indicador que da cuenta de esta situación y es que de los jóvenes que consumieron alcohol durante un año, digamos, durante los últimos 12 meses, el 53% de ellos no lo volvieron a hacer más allá de un vaso. ¿Ya? Eso quiere decir que efectivamente sí hay una conciencia, lamentablemente esa conciencia está asociada a este nivel socioeconómico, por lo tanto ahí también hay un sesgo. Hay otro indicador que a mí me llama mucho la atención que tiene que ver con estos jóvenes que tomaron más de 6 o 7 vasos en una noche, más del 20% de ellos no recuerda efectivamente todas las situaciones que se dieron en esa noche. Por lo tanto son dos indicadores. Por una parte, quienes consumieron en un alto grado evidentemente no dan cuenta de esta situación y quienes lo hicieron en un bajo grado sí tienen la sapiencia de no volver a hacerlo o de hacerlo en menor medida. Pablo, ¿dónde crees tú que para la sociedad en su conjunto está hoy día radicada, puesta la esencia de este problema? Porque, por una parte tenemos drogas derechamente consideradas ilegales y donde todavía no se logra ni siquiera despejar el debate, por ejemplo, de la marihuana. Otras, en cambio, que están muy normadas, como es el caso del tabaco,
En el caso del alcohol, tú mismo decías que las benzodiazepinas todavía están enfrentando, digamos, transición entre la regulación sobre su libre venta en la práctica. En el caso del alcohol pareciera que está mucho más socializado, e incluso hay un segmento, digamos, productivo del país al que le saca provecho a la venta de alcohol. Tanto así que quedó, digamos, demostrado en la discusión de la reforma tributaria, los productores viñateros, en fin. Por lo tanto, ¿cuánto realmente Chile tiene puesto el foco, tiene claro que esto puede representar un problema para nosotros? Bueno, es un problema que tenemos que enfrentar masivamente. Digamos, esto no está radicado ni en los gobiernos, ni en la industria, también en los medios de comunicación y en la gente, en el desarrollo comunitario, en las municipalidades, ¿no? Como medidas efectivas para enfrentar el consumo de alcohol, quisiera también retomar una pregunta que tú dejabas planteada: ¿cuánto hemos hecho o si hemos hecho poco o no? Como medidas efectivas para enfrentar el consumo de alcohol, está demostrado que ninguna medida individual, ¿sí?, va a ser capaz de disminuir o tener un impacto fuerte sobre estos indicadores altos de los que estamos hablando. Más bien, lo que necesitamos es medidas globales, multisectoriales, que progresivamente generen impactos. Y quiero entonces también fortalecer el debate respecto a los impuestos en este sentido, ¿no? O sea, los impuestos es una medida efectiva que disminuye el consumo de alcohol en los países que lo han aplicado, ¿sí? Que además tiene un efecto súper importante en los consumidores excesivos, ¿sí?, y en los jóvenes que consumen excesivamente, además, ya para tomar también el tema de los jóvenes acá. Además del tema de los impuestos, los efectos de la ley de tolerancia cero probablemente sean positivos, al menos los indicadores intermedios así lo muestran. Hay otras ¿Qué son los indicadores que lo demuestran? ¿Lo que demuestra es que la gente toma menos o lo que está demostrando es que la gente maneja menos con alcohol? Porque son cosas diferentes. Para efectos de esta conversación, lo que nos interesaría saber es si la gente está tomando lo mismo o menos, más allá de si está manejando o no con alcohol. No digo que eso no sea importante, evidentemente que lo es y mucho, pero lo que estamos discutiendo aquí hoy día es el alta ingesta de alcohol, a pesar de que aquí uno de nuestros invitados dice que no es tanto comparativamente puesto en el concierto internacional. Es que, si bien es harto, ¿sí? Yo quiero retomar esta idea, ¿no? No es que sea poco, ¿no? No es que tengamos que subestimar nuestro consumo de alcohol, que es harto, pero el problema no es cuánto bebemos, el problema es cómo lo estamos bebiendo, ¿sí? Y las consecuencias que eso genera. El patrón de consumo europeo, para seguir vinculando a este ejemplo que estamos usando de Europa, el patrón de consumo europeo típico que se habla en los libros y en la literatura, el patrón de consumo de alcohol mediterráneo, ¿no? Vinculado a los países del Mediterráneo y que está asociado a un par de copas de alcohol al día, ¿sí?, distribuido durante la semana a bajas cantidades, ¿no? El patrón de consumo chileno, eso está demostrado, está evidenciado así en las encuestas nacionales de salud, es un patrón de consumo que se denomina excesivo episódico. Los chilenos bebemos tragos muy grandes, o sea, tomamos mucho alcohol en cada trago, por una parte. En segundo lugar, bebemos muy pocos días a la semana. Los chilenos en general bebemos menos de 2 días a la semana, excepto los hombres mayores de 65 años que beben 3. Esto es dato general, ¿no? El resto de los chilenos bebemos menos de 2 días. Y cada día bebemos mucho. Entonces, retomando también lo que se plantea en la nota de las mujeres, por ahí. Los hombres en Chile beben entre 7 y 9 tragos de alcohol el día que más toman, ¿sí?, donde el límite del consumo de bajo riesgo es 4, el máximo, o sea, lo superan ampliamente. Las mujeres beben entre 3 y 5, donde el límite es 3, o sea, lo superan muy probablemente, ¿no? El tema del cómo se bebe no es menor, porque, insisto, no da lo mismo tener 2 países con el mismo consumo per cápita, 9,6 litros de alcohol, claro, donde la gente lo tome distribuido durante todos los días de la semana, consumo que en general genera muy pocos daños a la salud, o mucho menos daños a la salud sociales, que tomarlo los viernes y los sábados, que es nuestro patrón de consumo. Y no solamente en jóvenes, que eso también es importante decirlo. Claro, no es lo mismo quien comparte un bajativo todos los días después de comida, porque es una tradición cultural en un determinado país, que el que decide tomarse esa misma cantidad una sola noche para borrarse o quedar cerca de eso, por decirlo un buen chileno. Sí. Me gustaría recuperar parte de lo que dijiste al principio, Marcelo, que creo que es súper importante también de observar esto de que en una sociedad machista como la nuestra, las mujeres han intentado ganar terreno y esta podría ser una de esas, eventualmente, digamos, formas, ¿no? Claro, es un símbolo. Igualmente, como es un símbolo de decir, bueno, qué raro que ahora tanta niña esté borracha, que lo he escuchado asociado a estos carretes como que se organizan en parques públicos, ¿no? Y los medios de comunicación focalizan su atención en esas personas. Podría pensar que es bastante machista, ¿no? De ir a las chicas que están tomando, ¿no? Pues si ahora tienen igualdad de condiciones, se equipararán en términos de sus conductas también. Eso es un riesgo, ¿no?
Y me gustaría por lo mismo preguntarte, Nicolás, a ti, si en el desagregado que ustedes tienen de los estudios, muestra también aquí una incidencia del alcohol en las mujeres, en el segmento más joven. Sí, lo que nosotros hemos encontrado es que efectivamente el consumo de mujeres ha aumentado. Ya se ha expresado claramente que por producto de la naturaleza, ¿cierto? El consumo en ella es más preocupante en el sentido de la cantidad, pero nuestros indicadores dan cuenta de eso. Las mujeres cada vez quieren parecerse más al hombre y en ese sentido están en los eventos sociales de los jóvenes tomando, incluso a la par con ellos o incluso más. Ahora, hay un elemento que me parece importante recabar en el sentido de las actividades, el pasatiempo y el tiempo libre que tienen los jóvenes. Mientras un profesional joven o alguien que tenga menos tiempo, ¿cierto?, con actividad social, probablemente lo haga el consumo de alcohol en 4 o 5 horas, los jóvenes tienen largas, ¿cierto?, jornadas de tarde en donde 3 o 4 vasos en realidad se hacen con un distanciamiento de tiempo de 2 o 3 horas. Entonces eso también es un elemento que nosotros tenemos que analizar. Cuando se dice que un joven tomó 5 o 6 vasos, pero lo hizo durante 8 o 9 horas, no es lo mismo que lo haga, ¿cierto?, durante 3 o 4. Tampoco no es lo mismo que lo haga acompañado de alimentos o otro tipo de cosas. Entonces, este estigma social que existe sobre los jóvenes, también nosotros tenemos que evaluarlo en su justo mérito. Y es que los jóvenes probablemente en algunas circunstancias tienen mucho más tiempo libre, ¿cierto?, para actividades sociales y por lo tanto la conducta como bebedores tal, también tenemos que tomar en cuenta ese alto grado de horario. No sabemos si realmente esto es un problema, digamos, instalado socialmente desde hace mucho tiempo. Hemos pasado por etapas. Chile ha sido un país que hace 100 años era muy bueno para tomar, tomaba otra cosa, el litreado era lo que más se tomaba en Chile. Pero hemos pasado por etapas en donde se ha tomado menos también. Lo que me gustaría saber es si se ha incrementado, si alguno de ustedes dos tiene estadísticas de que hayan aumentado las atenciones o las consultas al menos por este problema. El consumo per cápita, para tomar el dato que la OMS da, no ha aumentado significativamente en los últimos 8 años, al menos. Claro, lo que pasa es que yo lo pongo en una perspectiva mucho más larga de tiempo, es decir, por lo menos 100 años, es decir, desde el centenario hasta el bicentenario, y esa estadística no existe, la estuve buscando durante el día. Claro, lo que sucede es que las atenciones, probablemente los indicadores de atenciones aumenten, pero también es porque los estamos registrando mucho mejor en los últimos 20 años, ¿no? Claro. O sea, tenemos más estadística, por lo tanto, en general, cuando tenemos más estadística, tenemos más altas estadísticas. Claro, lo único que puedo encontrar es que efectivamente hay una diferencia entre lo que toman los ricos y los pobres, por decirlo así, hace 100 años, que mientras algunos tomaban unos vinos de increíble calidad, buena parte de la población tomaba el litreado, que era este vino dulzón, mal fermentado, en fin. Ahora, hay patrones que no cambian y que solo se transforman aparentemente. Los pobres en Chile siguen tomando licores de otra calidad. Hablábamos fuera que se está hablando y tratando de estudiar desde hace algún tiempo, poco, digamos, algunos licores informales en su producción o licores que se han denominado licores metílicos, ¿no? O sea, licores que aparentemente, eso no es seguro, pero aparentemente tendrían otra composición química mucho más dañina. La población marginal está consumiendo estos licores también y es algo que no podemos desconocer. Los pobres efectivamente se ven más afectados por el consumo de alcohol, y no porque beban más solamente, sino que porque además las consecuencias sociales que ellos tienen por el consumo de alcohol son mayores. En la sociedad estamos más dispuestos a apuntarlos con el dedo y a excluirlos y a además estigmatizarlos dentro de otras categorías además del consumo de alcohol, ¿no? Delitos, criminalidad, consumo de droga, etcétera, ¿no? Para ir ya finalizando esta parte del programa, te pregunto a ti, Marcelo, si hay algo que nosotros, digamos, en términos de sociedad, independientemente de si somos o no somos consumidores de alcohol, independiente incluso de si somos grandes consumidores de alcohol o no, podríamos hacer para, no sé si autorregular es la palabra, pero al menos para no, digamos, no dejar de estar atentos, porque esto se puede eventualmente transformar en un gran problema. De hecho, si uno mira las estadísticas, el concentrado de la muerte de los jóvenes está de la madrugada del sábado al domingo primero, después del viernes al sábado y después del jueves al viernes, es decir, donde se concentra fundamentalmente la ingesta de alcohol. Bueno, yo creo que eso tiene que ver con ciertas dinámicas familiares y con cierto estilo de vida, por decirlo así, que tiene que ver con la economía y con el desarrollo de que ciertas personas ya no estén a cargo de los jóvenes, y cómo es que esto se habla en familia, ¿no? Cómo esto se enfrenta en familia y cómo yo, por ejemplo, puedo llegar a hacer la vista gorda frente al consumo de alcohol de mis hijos porque siento que paso poco tiempo con ellos, por ejemplo. Entonces ese tipo de dinámicas medias culpógenas que tienen que ver con los tiempos en que las personas están vinculadas emocionalmente, yo creo que son muy importantes. Y el abordaje de eso, y yo lo veo, yo soy psicólogo clínico y lo veo en la consulta, muchas veces lo que está puesto en juego es la relación entre padre e hijo y cómo se maneja, por ejemplo, la autoridad y cómo pones los límites, cómo eres capaz de, en una sociedad que es más bien horizontal hoy en día, poner ciertos límites. Cuesta, es
entre los padres y hijos, la relación padre-hijo? Yo no diría que solo entre los padres. Yo soy profesor, por ejemplo, y también me cuesta la relación entre el profesor y el alumno. La verticalidad ya no está puesta en juego como una autoridad. No me parece que no exista la verticalidad sea un problema. Me parece que el problema está en que cuando la verticalidad desaparece para cuestiones trascendentales como esta, decirle al hijo, hoy tú puedes conversar con tu hijo y decir, no se trata de imponerle al hijo que no tome. Digo que eso no va a funcionar. En la práctica, más resistencia. Claro, exactamente. En cambio, la conversación o incluso la horizontalidad podría facilitar el diálogo. Pero tengo la idea de que ni siquiera se está dialogando mucho sobre esto. Uno podría pensar en la ausencia de algunas figuras parentales que no pueden ejercer control, pero también en la culpa de esas figuras parentales que tienen que realizar otras funciones y por lo tanto no tienen tiempo para estar ahí y que prefieren ser amigas de su hija o amigos de sus hijos, y entonces en esa relación cabe que incluso yo me haga el loco, haga la vista gorda con respecto a las conductas de consumo de mi hijo. Yo lo he visto en la clínica y lo he escuchado. Por último, Nicolás, la gente, los jóvenes, ¿tienen dónde recurrir al Instituto Nacional de la Juventud si es que sienten que esto se ha transformado para ellos en un problema, en una dificultad real? Sí, la verdad es que hay distintas reparticiones públicas que se pueden hacer cargo al respecto. Nosotros más bien somos un órgano evaluador y lo que hacemos es entregar insumos en materia de política pública para que después se ejecute una posterior política pública. Pero nosotros tenemos direcciones regionales en todo Chile y en ese sentido son acogidos los jóvenes que así lo establezcan y que quieran establecer una relación directa con nosotros. Últimas palabras, Pablo, también sobre esto. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad? Cambiar nuestra relación con la sustancia. No se trata de beber o no beber, y las personas pueden beber y seguir disfrutando de lo rico que puede ser el consumo de alcohol, pero tenemos que cambiar nuestra relación con la sustancia en el sentido de distribuir los consumos, beber espaciadamente, no beber si las mujeres están embarazadas, no beber si se está manejando, ¿sí? Etcétera, no tomar agua mientras se bebe. Podemos cambiar nuestra relación con la sustancia tal como sabemos que el agua hay que hervirla cuando la tomamos, que hay que lavarse los dientes, que hay que vacunarse y abrigarse en invierno. Podemos saber cómo relacionarnos con la sustancia mejor. Te quiero agradecer a los tres. Pablo Norambuena, muchas gracias por estar aquí. Lo mismo para ti, Nicolás Preus, y Marcelo Bustos por acompañarnos esta noche aquí en Vía Pública. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Esta es mi casa, la primera